¿Quién no ha cogido un periódico y lo ha abierto directamente por la página de la viñeta del día? Eso es lo que vamos a hacer hoy en El Mundo que Viene. Vamos a hablar con uno de nuestros grandes humoristas gráficos, José Luis Padilla. Acudiremos también a los superpoderes de Superabuela, hablando con su creadora, Cristina Bermúdez. Y es que estamos en una época en la que hace falta todo tipo de poderes. Y hablando también de cosas que hacen falta, hace falta mirar a África, al África del futuro, al África indestructible. Esa es el África que nos traen a través de una exposición dos de nuestros protagonistas del día, dos periodistas que nos acercarán a esas historias que contaremos enseguida, aquí, en El Mundo que Viene. La sucesión de noticias terribles que han poblado este 2020 necesitan ser contadas con rigor y profesionalidad, pero también requieren que alguien las aborde combinando espíritu crítico y ganas de sacarnos una sonrisa. Eso es justamente lo que hacen los humoristas gráficos. Hoy vamos a hablar con alguien cuyas viñetas tienen la capacidad de humanizar a nuestros políticos y a la vez de recordarles sus aciertos y sobre todo sus errores. En otro lado del periodismo, conoceremos a dos profesionales de la imagen y de las palabras que siguen pateándose África en busca de personas indestructibles que pongan esperanza donde otros solo quieren reflejar miseria. Y nos acercaremos al mundo de los más pequeños a través de una joven superabuela cuyos poderes ahora hacen más falta que nunca. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. ¿Me dirás cómo quieres que te salude, José Luis o Padilla? Bueno, todo el mundo me conoce como Padilla, menos mi madre, que me llama José Luis. Es que te escuché algo de que por las mañanas era José Luis claro, y por la tarde Padilla, claro. Y ese aire así como de superhéroe me gustó, ¿eh? Sí, porque por la mañana yo trabajo en la administración pública y por lo general me llaman José Luis, algunos me llaman Padilla. Y después, a partir de que se acaba el trabajo, pues ya por las tardes ya soy Padilla. Soy Padilla o papá. ¿Has venido con la tranquilidad de tener ya la viñeta de mañana preparada? No, como es tradición, yo siempre dejo la viñeta para lo último del día. ¿Y no vives con ese agobio? Sí, pero ya he aprendido, es decir, ya he aprendido a que no me afecte. Antes me daban hasta taquicardias, pero ya más o menos mi cuerpo se ha hecho a que tengo que hacer la viñeta en un tiempo concreto y que la viñeta tiene que salir sí o sí. A estas alturas también habrás aprendido que siempre se te va a ocurrir algo, ¿no? Claro. De hecho, yo creo que soy de los pocos viñetistas que no tienen viñetas en reserva, por si acaso. Voy al límite, voy con la actualidad. Y sé que siempre se me va a ocurrir algo, ya tenga toda la tarde disponible o tenga media hora. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que dibujaste una mascarilla? Wow, una mascarilla, yo creo que fue, pues a lo mejor en febrero o marzo, ya empecé con el tema de las mascarillas. La primera viñeta sobre el tema de la pandemia fue con el caso en La Gomera, cuando empezó a llegar allí. Vino una extranjera, una turista, y fue la primera vez que hice algo relativo a la pandemia.
Y en a partir Canarias. de ahí... Claro, a partir de ahí no he parado. Yo creo que no ha habido, bueno, contados con los dedos de una mano, días donde no trate de manera directa o indirecta el tema del COVID. Yo supongo que como alguien que... Yo creo que eres cronista, ¿no? A tu manera de la actualidad. Claro, ahí, como decimos, este año te habrá regalado temas nuevos a borbotones, pero por otro lado, madre mía, ¿no? Claro, No claro. hacía falta que los temas fueran estos, ¿no? Claro, la verdad que es un sentimiento muy agridulce, es decir, porque realmente una pandemia es triste, pero también es verdad que se han incorporado temas que antes no tenía. Mascarillas, distancia interpersonal, tenemos también cuestiones como lavarse las manos, pues todo ese tipo de elementos son incorporados en la viñeta, aparte de que a partir de la pandemia pasan cosas que mueven un poco la actualidad. Por ejemplo, la crisis migratoria o, por ejemplo, situaciones como la crisis económica que está viniendo, los ERTE y toda esta situación, ¿no? ¿Te posicionas mucho? Políticamente. Sí, sí. O moralmente, ¿no? Porque Claro. yo creo que a veces es más que político, porque se dispara para todos los lados, no sé si esa es la manera en la que un humorista gráfico puede posicionarse, ¿no? Más desde una moralidad, ¿no? Bueno, desde el punto de vista político, intento darle a todos. Si mi viñeta le está gustando a los políticos, no lo estoy haciendo bien. Entre comillas me río o hago viñeta o humor pues con todas las cosas de los políticos, podemos llamarlas así. Desde el punto de vista social sí que me posiciono y bastante contundente. Por ejemplo, me posiciono con el tema de la pobreza, me posiciono con el tema de la migración. Creo que ahora mismo estamos viviendo una ola de xenofobia que yo creo que Canarias no había vivido antes. Y me parece que esto es algo que hay que denunciar. Y yo ahí estoy totalmente posicionado, estoy totalmente en contra. Pues con cosas de estas sí que me posiciono. ¿Y crees que una viñeta puede cambiar algunas cosas? Esa es mi filosofía y es lo que yo intento. Es decir, yo siempre digo que tengo 365 oportunidades a lo largo del año para cambiar el mundo, o por lo menos cambiar algo de Canarias, o por lo menos para que se corten. Si a lo mejor tienen intención de hacer determinadas tipo de acciones, pues decir, oye, pues voy a cortarme un poco. Yo creo que la viñeta, con el sarcasmo, con la ironía, bueno, pues unas veces con más humor, otras veces con más reflexión, pues creo que es la herramienta, una buena herramienta. De momento, en todos los años que has ido acumulando todas esas oportunidades, ¿podrías decir cuál ha sido tu momento de gloria? Esa viñeta que tú digas, madre mía, pues esta sí que llegó a un punto que jamás imaginé. Bueno, si te soy sincero, también estoy un poco frustrado, es decir, ¿Sí? porque llevo muchos años, llevo 25 años dibujando. Y no te han denunciado todavía. No me han denunciado. Pero llevo 25 años dibujando sobre lo mismo. Lo único que han cambiado son los políticos. Unos van, otros vienen. Y llevo 25 años que si el paro, que si la sanidad, listas de espera, listas de dependencia. Y no ha cambiado nada, o ha cambiado muy poco. Hombre, es algo que deberíamos hacernos ver como sociedad y los políticos deberían hacérselo mirar. No sé si por mi viñeta, pero sí que mi viñeta haya sido un granito de arena con todo lo que puede ser una opinión o puede ser un reflejo de la sociedad. También ahí está lo que yo oigo en la calle, lo que leo, lo que veo que siente el pueblo, lo que sufre, pues eso lo intento reflejar en la viñeta. Xavi, Alfons, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Quiénes son los indestructibles? Pues los indestructibles podríamos decir que son miles de personas que nos hemos cruzado en estos 2 años de trabajo, pero por concretar, en el proyecto son 10 niños y niñas que son los protagonistas de las historias que hemos ido tratando, que se definen por el valor del intento de cambiar las cosas. En algunos casos tienen éxito, en otros no, pero eso no les define más ese esfuerzo, esa perseverancia, esa valía personal de estos niños. Y esto lo han plasmado con la palabra de Xavi y las imágenes de Alfons
Alfonso, en el lado de las imágenes, ¿qué has querido plasmar tú que has viajado tanto y que has retratado el lado más crudo, pero también el lado más esperanzador, que creo que es donde se centra la exposición de Indestructibles? Sí, efectivamente. Nosotros teníamos claro desde el inicio de este proyecto que queríamos dar una imagen no tanto solo positiva, sino realista, ¿no? Y la realidad es que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Esta dualidad que lo marca todo, África no escapa a eso. Y queríamos de alguna manera reflejar esa esperanza a través de historias que fueran sencillas, pero con esa clave, ¿no?, de superación, de reto, ¿no?, y de conseguir esos anhelos, esos sueños que al fin y al cabo son los mismos que podemos tener nosotros o muy parecidos, ¿no? Así que es muy importante esa conexión entre palabra e imagen, ¿no?, que es lo que buscábamos desde un principio, porque, bueno, consideramos que es la forma redonda, ¿no? Es la forma ideal de poder explicar una historia, ¿no?, de alguna manera. Xavi, tú en otro formato, en formato libro, ya te habías centrado en la idea de todas estas personas indestructibles, ¿no? Sí, bueno, sobre todo el nombre lo pensamos Alfonso y yo un poco para huir de esas etiquetas o esos estigmas que normalmente pesan en el continente africano, siempre adjetivos de olvidado, silenciado, siempre con una tendencia negativa. Y quisimos darle la vuelta a hablar de indestructibles porque es que eso realmente al final es lo que más se acerca a la realidad. En chavales, chicos y chicas que es que intentan realmente cambiar las cosas y eso tiene un mérito tremendo. Yo recuerdo, por ejemplo, encontrarnos a Margaret, una niña de 13 años, a la que obligan a casarse con un chico que le dobla la edad. Y esta chica se define porque era una feminista y una revolucionaria de mentalidad, no por lo que le ha ocurrido, sino porque estaba dispuesta a enfrentarse a quien fuera para que sus hijas no se casaran. Luego ya se puede discutir si lo conseguirían o no, pero ese intentar cambiar las cosas es importantísimo para que las cosas realmente cambien. Alfonso, la exposición quiere cambiar, ¿no? Ya lo estamos contando, esa mirada tan sesgada que se da a África, pero evidentemente ustedes son occidentales, son españoles y lo reflejan. Lo que pasa es que lo hacen desde el conocimiento y desde haberse pateado muchísimos países de África. ¿Has conseguido justamente quitarte ese filtro tan occidental que a veces se aplica cada vez que llegamos a un lugar como podría ser el continente africano? Sí, a ver, al menos lo intento, ¿eh? Yo he dicho sí muy rápido, pero la verdad es que lo intento. Yo siempre he optado por una posición, por una mirada muy horizontal. Es decir, no me gusta mirar desde arriba ni me gusta mirar desde abajo, ¿no? Me gusta un poco estar a la altura de las circunstancias, a la altura de los hechos tal y como están ocurriendo, ¿no? Y ya no te hablo desde un punto de vista físico, te hablo desde algo más emocional, más conceptual, ¿no? En este caso, desde un punto de vista muy realista, pero muy positivo a la vez. Hemos estado trabajando con niños, con niñas, con chicos, con chicas. A veces estamos trabajando en lugares que están en conflicto, con todos esos azotes, ¿no?, que tiene no solo el continente africano, ¿no? Pero lo que sí desde muy al inicio de este proyecto y desde muchos años ya viajando, tanto Xavi como yo por el continente, lo que hemos entendido, que antes lo comentaba Xavi, que no hay que quedarse en la herida ni en lo que le ocurre a esa gente, hay que ir mucho más allá, hay que ir a entender y a intentar explicar, ¿no?, desde nuestro punto de vista, qué es lo que esas personas hacen con lo que les ocurre, ¿no? África es el continente más joven, tiene la media y la mediana de edad más joven del planeta, con 18 y 19 años. Es decir, que este proyecto nace de parte de ese punto, ¿no? La próxima generación de africanos va a tener mucho que decir. Xavi, ¿cómo se encuentran estas historias y sobre todo cómo se les hace justicia a estas historias? Yo creo que Indestructibles existe porque nos han dejado escuchar. O sea, ha habido gente que se ha tomado la molestia de dedicarnos tiempo, de explicarnos lo que le ocurría, de explicarnos una situación que a lo mejor para nosotros era desconocida o no acabamos de comprender muy bien y nos han dado las claves suficientes para que pudiéramos hacer esas historias. Es un privilegio tremendo, o sea, es algo que nos llevamos para siempre, más allá de este proyecto. Así que yo creo que la generosidad es lo que marca este proyecto. Y para que eso surja, la única receta que conocemos, aparte del interés genuino por las historias, es pausa y tiempo. Soy superabuela,
y no por casualidad. Hoy mi secreto a ti te voy a contar. Mis superpoderes se pueden entrenar. Y si practicas cada día, tú también los tendrás. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo con curiosidad de saber qué tal se le da a la superabuela combatir pandemias y pelear con un virus. Yo creo que como a todo el mundo, pues estar atenta a qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entender qué es lo que está ocurriendo y cómo adaptarnos a esta nueva situación. Yo creo que más que combatir contra el virus es ver qué podemos hacer con tantos cambios, cómo adaptarnos a ellos y sobre todo cuidarnos para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y bueno, y sea este virus o cualquier otro, pues estemos preparados para combatirlo. Yo sé que la superabuela tiene superpoderes, ¿no? Pero quizás el superpoder más necesario en este momento es esa perspectiva que tú dices, ¿no? El no creernos invencibles ante nada, estar muy atentos y actuar en consecuencia, ¿no? Exacto. Sí, superabuela tiene superpoderes supernaturales, no sobrenaturales, es decir, ella no echa fuego por los ojos ni hielo por los dedos, sino que sus superpoderes son naturales y tienen que ver con eso, con adaptarse al cambio, con la resiliencia, el salir fortalecido ante las adversidades, con el superpoder de reinventarse también, que es tan necesario ahora, con la concentración, la relajación, la gestión emocional. Y bueno, son superpoderes en realidad que todos tenemos, que tú y yo todos tenemos en realidad y que simplemente hay que entrenar para poder desarrollarlos. Cuéntame algo más de ese personaje que tantas alegrías está dando a tantas personas de todas las edades. Bueno, yo llevaba muchos años ya trabajando, soy psicóloga, llevaba muchos años trabajando pues con niños a través del yoga infantil. Abro mi corazón, oh, 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 doy gracias al sol, oh, oh, oh. Con familias y bueno, también soy actriz, entonces utilizaba mucho herramientas que se usan en el teatro pues para trabajar la conciencia, el presente, la expresión corporal, la gestión emocional, porque realmente los actores utilizan un montón de recursos que tienen que ver pues con la empatía, con la atención, la concentración y que creo que son fantásticos para cualquier persona, no para ser actor ya, sino para la vida en general, ¿no? Y luego pues Daniel Negrín, que es mi pareja, él es músico y es un súper artista también, y nos juntamos y bueno, dijimos, oye, vamos a hacer algo que llegue más allá de las pocas personas a las que yo pueda llegar, sino que se pueda extender, ¿no? Se pueda expandir este mensaje a los niños y a las familias. Claro, porque esto a veces tiene un poco de truco y casi de engaño, ¿no? Dices, oye, voy a decir que estoy dirigiéndome a los niños, pero a ver si los papás y las mamás toman nota también, ¿no? Exacto. Al final los niños lo que están aprendiendo es lo que ven y lo que van a repetir es lo que tienen en casa, ¿no? Entonces no podemos pretender en el cole enseñarle algo a los niños si no se está trasladando también a las familias. Y por eso este proyecto, cuando me dicen es un proyecto infantil, digo no, es un proyecto para familias, porque además estamos trabajando no solamente con los niños y con los padres, sino que es una abuela y es un guiño también a la tercera generación, ¿no? O sea, a las 3 generaciones. Porque pensamos que también es muy importante, es también una manera de honrar, ¿no? a las abuelas y a los abuelos que tienen un montón que aportar a la sociedad y que por el estilo que llevamos, ¿no? De todo deprisa y lo nuevo y lo que brilla es lo que vale, se queda atrás un mensaje que nos parece muy importante y que no se puede aprender ni en ningún libro, ni en ninguna carrera, ni en ningún otro sitio más que a través de la experiencia. Este virus, esta enfermedad puede afectar a cualquier tipo de persona, pero se decía también mucho, sobre todo en la época del confinamiento, esto lo estamos haciendo por nuestros mayores. ¿Tú crees que como superabuela y como alguien que ha llamado la atención sobre nuestros mayores, que este sacrificio se ha notado y que además justamente pues, ha hecho que miremos a nuestros mayores de otra manera? Yo creo que sí. Yo creo que se ha puesto el foco en ellos y me parece que hacía tiempo que no había ninguna excusa para a nivel social y a nivel global, de hecho, mirar hacia ellos como personas hacia las que valorar, ¿no? Y hacia las que cuidar. Y creo que tenemos que ir un poquito más allá, no solamente preservar su salud, sino también empezar a escucharles más y a valorar todo eso que tienen que aportar. Y el sacrificio implicaba, entre otras cosas, pues ya pensando en los más pequeños,
quizás una parte fueron los que no podían ni salir ni acompañar a sus padres y a sus madres a hacer la compra, que era a veces la única conexión con la realidad, ¿no? Y eso, esa carga psicológica, parece que lo llevaban bastante bien, pero todavía no sabemos un poco a esa generación que lo vivió durante esos meses tan intensamente, qué tipo de repercusiones tendrán o cómo formará parte de su desarrollo también como personas. Aquí apelo a tu lado psicológico de psicóloga, vamos. Yo creo que hay muchísimas realidades y cómo haya afectado a los niños va a depender de la realidad que hayan vivido en su familia, cómo los adultos hayan transmitido esta situación. El cerebro se está transformando continuamente, entonces creo que no hay que tener miedo a que ocurra algo que no se pueda cambiar. El cerebro es plástico, cada segundo se está transformando, entonces creo que en ese sentido no tenemos que tener miedo. Creo que es importante poner atención en aprender ahora más que nunca a gestionar las emociones, a conocerse a uno mismo y ver esos superpoderes supernaturales que nos pueden ayudar a adaptarnos a esta situación y a cualquier otra en la vida. Y en esas estás tú también, a poco que se pueda. Superabuela tiene que estar en los teatros, ¿no? Y esperemos que este año 2020 se cierre con actuaciones y ya el 2021 que hayan muchas más, ¿no? Pero ¿se ha readaptado la Superabuela a la nueva normalidad también en cuanto a su espectáculo? Sí, bueno, el mensaje de Superabuela es atemporal y como te comentaba, te sirve para cualquier situación, para cualquier crisis, porque son las bases para enfrentarte para la vida. Para enfrentarte, ¿no?, a pandemias también, ¿no? A pandemias también, sí, pero también a cualquier situación de pérdida, para cualquier situación de enfado, para la vida, para todos los cambios, porque es que la vida es puro cambio, ¿no?, continuamente. Y es algo que es importante trabajar justamente el autoconocimiento, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, de lo que habla Superabuela, para ver qué es lo que tú quieres mantener, que te está sirviendo, y qué necesitas cambiar, y cómo hacerlo. Un poquito ese es el mensaje del cambio. Y luego es verdad que hemos hecho algunas canciones nuevas, por ejemplo, una que habla de lavarse las manos, ¿no? Superabuela, sí, de lavarse las manos con agua y jabón. Y es muy sencilla, pero es muy divertida, a los niños les encantan, es una manera de lavarse las manos y hacer algo divertido. Entonces sí que hemos adaptado algunas cositas, pero que otra vez lavarse las manos con agua y jabón no solamente por la pandemia, esto ya es... Era conveniente antes, pero bueno, ya parece que nos lo han recordado y que ya no se nos va a olvidar, ¿no? Exacto. Pues Cristina, yo agradezco que a ti y a la Superabuela que hayas estado aquí compartiendo algunos de esos superpoderes que tanta falta nos hacen. Muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti y gracias a todo el equipo por hacer este programa y dar voz, ¿no?, a todo esto que ahora es tan importante. Please, it's Batman! He charlado con políticos tanto públicamente como fuera de los micrófonos, que han citado viñetas tuyas ese día, ¿no? Como, bueno, claro, aquí lo que decía Padilla, de algún comentario que te hicieras, incluso a ellos directamente, ¿no? Y aquí te tienes exhibiendo parte de tu obra en el Parlamento de Canarias. Aquí estamos en el Parlamento de Canarias, en la sala de arte, donde está la exposición sobre mi trabajo, sobre una representación de mi trabajo, desde la etapa de Paulino Rivero hasta la etapa actual de Ángel Víctor Torres. ¿A qué esa no te la esperaba? No me lo esperaba. Esto fue Paco Pomares que me involucró en este tema. Llevaba más de un año que quería hacer una exposición, que quería hacer un libro y con mis viñetas. Claro, yo tampoco lo veía como algo, una exposición. ¿Por qué? Claro, después dice, pero es que llevas 25 años en este tema. Y pues si yo todavía me considero un chaval, ¿no? Digo, 25 años dibujando día a día, casi diariamente, la vida política y social de Canarias, ¿no? Entonces digo, bueno, pues venga, para adelante. Y después encima en el Parlamento, es decir, en el epicentro político de Canarias, donde están muchos de los que yo suelo retratar, ¿no? Cuando un personaje sale mucho, no suele salir porque haga bien las cosas, porque de hecho una de las funciones que tiene la viñeta es hacer crítica. Pero al final tenía sentido, ¿no? Un poco, justamente porque te metías claro. en el mundo donde están los personajes en carne y hueso, claro, que tú habías estado usando, ¿no? ¿Sabes qué tal lo han recibido? Si sí, sus señorías están contentos sí, de convivir con sus personajes. Yo creo que sí, que al fin y al cabo
De hecho, por ejemplo, estuvo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estuvo en la inauguración y él lo dijo, es decir, hombre, hay algunas que duelen, es decir, yo las he sufrido, algunas que duelen, pero al final te ríes. Y yo creo que ese es un poco el espíritu, es decir, hay que reírse, hay que aceptar la crítica. Y por lo general, bueno, yo creo que en Canarias el político por lo general la encaja bien, ¿no? Vamos a hablar de algunos de tus personajes que son totalmente ficticios, ¿no? Pero estoy hablando exclusivamente de tus personajes. Por ejemplo, hay uno que yo creo que tú le tienes mucho cariño, es como tu Mafalda, ¿no? Sí, sí. De Quino. Un tal Paulino. Sí, sí. Háblame de ese personaje. Mira, Paulino Rivero, yo le tengo que agradecer a Paulino Rivero como viñetista, no como ciudadano, sino como viñetista, pues sus 8 años que estuvo en el gobierno de Canarias, porque fue donde yo creo que despegué, donde empecé a hacer una crítica mucho más mordaz, más atrevida. Lo puse de todo, bueno, en la misma exposición aparecen viñetas que yo mismo digo, creo que ahí estabas en el límite. Estaba en el límite. Pero bueno, nunca se quejó, por lo menos a mí. Y yo creo que también es parte es lo que le toca, es decir, por lo menos en Canarias, todo presidente del gobierno tiene que saber que va a sufrir durante su mandato las viñetas de Padilla. Bueno, tú no piensas retirarte en esto, ¿no? Estás a gusto pese a las presiones y pese a que, como decías, tenías esa otra vida de administrativo, ¿no? Lo que me gustaría a mí es dedicarme a esto en su totalidad, a tiempo completo. Pero pasa que cuesta vivir de esto. Todo lo que son medios de comunicación, sobre todo prensa, pues no está en su mejor momento y ahora pues viene otra crisis y también estamos en la transformación digital. Claro, yo no quiero creer que los periódicos finalicen, ¿no? Pero se están transformando y sea como sea, yo creo que no se pueden permitir, te voy a dar una oportunidad para defender a tu gremio, no se pueden permitir perder su humor gráfico, ¿no? Ojalá sea así, pero es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido medios de comunicación que están prescindiendo de algunos viñetistas, cosa que está siendo denunciada o que está siendo pues reclamada, ¿no? Es verdad que también es verdad que es un riesgo, es decir, la viñeta es una, bueno, por lo menos la mía es una viñeta de riesgo, es decir, es una exposición que te expones al periódico pues a que alguien te llame por teléfono y dice, oye, ¿por qué has publicado esto? ¿Por qué? A veces es incómoda, lo que pasa es que también dice, oye, es un deber también de denunciar determinado tipo de cosas, aunque sea a través del humor gráfico, ¿no? Pues José Luis, te dejo para que te metas en una cabina de teléfono, te conviertas en Padilla y termines la viñeta de mañana. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Alfons, sobre el valor de las imágenes, la verdad que en Canarias en los últimos tiempos hemos vuelto a tener que sufrir varias imágenes, ¿no? de acumulación, de fenómenos migratorios mal entendidos y maltratados, y uno de las peores imágenes era la del muelle de Arguineguín en sus momentos de mayor hacinamiento. Había gente que decía, la imagen si se coge desde fuera y solo vemos a mucha gente ahí hacinada, puede dar rechazo y puede ser una imagen negativa. A poco que nos acerquemos a esa imagen y veamos las caras, los rostros e intentemos conocer pues, o adivinar cuál es la realidad de cada una de esas personas, se desafía a cualquier persona, incluso a algunas que tiendan hacia lo intolerante, a no empezar a tener otro tipo de sentimientos. ¿Tú lo ves así también a la hora de enfocar desde tu cámara? Definitivamente sí. Yo creo que la fotografía es un documento importantísimo y muy valioso, no solo para dejar constancia, sino como herramienta de cambio. La fotografía, la imagen en general, lo que nos va a permitir, de alguna manera, es humanizar esa situación. Si puedes llegar hasta el fondo, si puedes meterte hasta la cocina de esa historia, por decirlo así, si puedes hablar con esas personas, fotografiarles el rostro, ponerles un nombre y una historia, es absolutamente útil para entender y para cambiar algo que pueda ocurrir en el futuro. Estamos hartos de ver situaciones que para mí son vergonzosas, ¿no? Es decir, no dejar que podamos ya no solo desarrollar nuestra profesión, sino explicárselo a los demás, que eso es lo más importante. No es tan importante
acabar haciendo nuestro trabajo como a dónde va a ir ese trabajo, ¿no? Ese servicio de mensajería que somos un poco, ¿no? Entre comillas, para que la gente entienda qué está ocurriendo allí, aunque sea desde sus sofás, no importa, pero la gente debe de entender eso. Somos parte de un todo, de un engranaje muy grande, ¿no? Y no tenemos la potestad de decir qué ocurre y qué no ocurre simplemente porque somos los testigos o los testimonios, ¿no? Que han estado allí. Pero realmente es que hemos estado allí, ¿no? Cuando yo he ido a fotografiar una historia en Chad, con Xavi de Boko Haram, o de migraciones a Níger, o el cambio climático en Madagascar, no importa a dónde ni cuándo, al final yo he estado allí y de algo tiene que servir esa presencia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y Indestructibles, volviendo al proyecto, forma parte de ese querer, ¿no? Que la gente entienda, vea, empatice, ¿no? De ese tender puentes entre sociedades para que, al fin y al cabo, a través de ese equilibrio, se busque un poco la igualdad y un poco la justicia social. Y hablamos justamente de que ese trabajo puede llevar a la búsqueda de conocimiento, de que la gente sepa o entienda un poquito mejor lo que está pasando, no solamente en nuestras costas, sino evidentemente mucho más allá, y que también se genere esa empatía, conocimiento y empatía. Pero te leía, Xavi, en redes sociales que, ya yendo más allá de hasta dónde pueden llegar ustedes con el trabajo, una reflexión que decía, no basta con la empatía para solucionar los problemas migratorios. Es que eso yo creo que en Canarias lo sabéis más que nadie. O sea, es muy importante, estoy con lo que decías tú, lo que decía Alfons, conocer esas historias personales para crear esa empatía, pero no es suficiente. Es curioso que todo el mundo sepa el puerto donde están hacinados estos inmigrantes, pero si empezamos a hablar de nombres como Dakhla o como Tarfaya, como Tantán, como Embur, esas playas desde donde salen todas esas barcas, quizá en Canarias las tenéis más conocidas, pero en el resto de España no. Y yo creo que ya vale solo de mirar lo que llega, cómo llega, y esa empatía buscarla solo a nivel humano. Esa es muy importante. No vale solo con humanidad. La humanidad de la sociedad, perfecto. Estoy en ello y trabajando para que haya humanidad. Pero si solo nos quedamos en eso, nada cambia. Y esto necesita un cambio político a nivel global. Así que o nos ponemos o me temo que esto va a seguir así y va a ir aumentando. Lo que necesitamos nosotros es gente que vaya, que lo vea y que nos lo cuente tan bien como lo hacen ustedes. De momento nos quedamos con Indestructibles y que sean muchos más los Indestructibles que vayan poblando desde África a, por supuesto, el resto del mundo. Xavi, Alfons, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. La empatía es el poder que tenemos los seres humanos de vaciarnos de lo que somos para llenarnos de lo que son los otros, de silenciar por un momento nuestras historias para evitar las historias de los demás. La empatía es, por desgracia, una rara avis, algo que hay que reclamar y recordar a diario, porque olvidamos demasiado pronto ponernos en lugares lejanos, con lo cómodos que estamos en los propios. La empatía es necesaria, sí, pero no es lo único. La empatía sin hechos es una simple utopía, es un dolor en un pozo sin salida, sin río que desemboque en mar compartido. La empatía, para que sea transformadora, requiere de un hacer, de unir, de un construir en compañía. De nosotros depende que ninguna tristeza nos sea ajena y que ninguna alegría se quede sin ser vivida.